de reformas puntuales a, por ejemplo, la beca universal. Este es un planteamiento que está haciendo el Ministerio de Educación, está haciendo el IFARU, y esto incluso se habla de cambiarle el nombre, pero yo siento que más allá de cambiar nombres a las cosas para que sigan siendo lo mismo, hay que corregir rumbo de muchas cosas en este país. ¿Qué piensa usted de esa beca universal y hacia dónde debiera estar enfocada realmente? Bueno, antes que nada, Álvaro, gracias por recibirme. Yo sé que estás en la antesala casi de este programa y para mí es un honor estar acá. Quiero comentarte que para mí el tema de la beca universal, como toda decisión o intervención que se haga como política pública, tiene que tener un objetivo claro. Entonces, hay que entender el objetivo. Es retención escolar, es premiar en un momento dado la excelencia de los estudiantes, que pasen limpio las notas. ¿De qué estamos hablando? Y lo más preocupante en el tiempo es que no hay indicadores claros. Por ejemplo, en Bocas del Toro, el año pasado, 2/3 partes de los niños no recibieron la beca universal porque no llegaron al 3. Entonces, eso para nosotros como país debe ser una señal de alarma porque implica que ni siquiera un estímulo económico hace que haya ese esfuerzo colectivo de la familia con los chicos para tener un buen resultado. También hay el caso de cheques que se vencían, que no iban a ser retirados por los padres a pesar de la beca universal. Entonces, ¿qué impacto ha tenido el programa desde su creación? ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Y qué debemos premiar? Al final del día, los indicadores de impacto deben ser los que guíen hacia dónde va la beca universal. Ok, entonces, hoy podemos decir la beca universal ha logrado algo, porque yo siento que no se ha medido realmente el objetivo de la misma. Es que el problema que ha habido, desafortunadamente, es una época de mucha opacidad en cuanto a la información. Yo creo que debe ser información pública que se maneje sobre una inversión tan relevante y en especial para aquellos niños que tienen situaciones puntuales que les afectan. Creo que ha ayudado un poquitito en la retención, pero nosotros mismos no sabemos cuánto, porque los años promedio de escolaridad del panameño son 9.5 años, es el último dato confiable que tenemos, y en realidad eso nos afecta como país, porque Panamá es un país que debiera tener mínimo el panameño 14 años de escolaridad si queremos superar la pobreza. ¿Por qué lo digo? Resulta ser que el panameño, que es 10% más rico, tiene 14 años de escolaridad. Y el panameño, que está entre el 20% más pobre, tiene 5 años de escolaridad promedio. Eso significa que para Panamá es estratégico fundamental, si queremos disminuir los subsidios, que haya efectivamente una continuidad y que además los trayectos escolares no demoren tanto los chicos en poderlos cumplir. Por ejemplo, el periodo de secundaria es 6 años, el promedio en Panamá son 10 años para terminarla. Y si es en las comarcas son 14 años. Entonces nos está costando el doble y el triple los trayectos escolares. Aquí me dice una profesional de la medicina, el estímulo económico no cambia un problema de actitud y social que debe ser manejado por psicólogos, consejeros en los colegios, trabajadores sociales que investiguen la raíz del problema. Yo estoy totalmente de acuerdo y quiero comentarles que he participado en el Compromiso Nacional por la Educación, soy fiel creyente en eso, y parte del tema de la deserción escolar, por ejemplo, tiene que ver con la escuela aburrida. Y cuando hablamos de la escuela aburrida, es la escuela en donde el muchacho no siente que hay un valor agregado de ir. Especialmente en el caso de los varones es muy complicado, porque aunque haya una beca universal, ellos consideran, debido a que el salario mínimo en Panamá es un salario mínimo bastante alto con relación a la región, que les va mejor de pronto haciendo actividades muy sencillas que estar en la escuela sin aprender aquello que le va a dar herramientas para la vida. Eso tenemos que romperlo. El muchacho tiene que sentir que la escuela le da un valor agregado, que mejora como persona, que hay oportunidades allá afuera. Yo creo que hay que conversar cada día más sobre todas esas oportunidades, no solamente a través de una carrera formal en la universidad, sino inclusive las carreras técnicas. Por ejemplo, el Canal de Panamá tiene grandes oportunidades, pero no solamente para usuarios de tecnología, sino para programadores.
¿Cuánto estamos enseñando eso en las escuelas? Promover más actividades extracurriculares que conecten también a ese estudiante con el plantel educativo a través de la cultura, del deporte y otras cosas más. Es que eso se llama sentido de pertenencia. Las escuelas debieran ser como los templos, centros de convergencia de toda la comunidad, no solamente de la comunidad educativa, y eso significa que deben ser atractivos. Es muy lamentable que en Panamá, en 2012, cuando se hizo la prueba TERCE y se analizan los factores asociados, solo el 36% de las escuelas panameñas tienen saneamiento. Son ambientes incluso que ambientalmente no son los más correctos para tener convergencia de personas. Imagínate eso. Y además la escuela nuestra es muy academicista, recurre a la memoria. Según la UNESCO, hay 4 pilares. Se tiene que cultivar el ser, el hacer, el aprender y el convivir, y tiene que ver con eso. ¿Por qué no aprender matemática jugando? ¿Por qué no aprender español también haciendo? Artículos en periódicos, por ejemplo, teniendo mentores, haciendo actividades de hacer, no de estar pasivo en la silla. Los muchachos ya no quieren estar pasivos en la silla, los muchachos quieren ser parte de la construcción de sus aprendizajes. Aquello de yo soy institutor, aquello de yo soy del Colegio José Daniel Crespo de Chitré, o yo soy del Colegio Manuel María Tejada Roca, o yo soy del colegio tal. Instituto ¿Eso se está Urracá, perdiendo? claro, yo pienso que se está perdiendo mucho y también tiene que ver con el enfoque industrial de la educación. ¿Qué significa eso? El sistema educativo, como se ve hoy día, fue creado en la era industrial. Eso implicaba que íbamos por los promedios, no íbamos ni por la excelencia ni por tratar la individualidad o los casos especiales. Entonces, la escuela lo que trataba era que la mayor cantidad de gente saliera a la calle para un mundo de trabajo. Eso ya no aplica. Estamos ante la 4ª revolución industrial. Necesitamos personas que además tengan muchas habilidades blandas, flexibilidad, tolerancia, solidaridad, ciudadanía, muy importante. La necesitamos cada vez más en Panamá. Trabajo en equipo, sentido de propósito, no, nada de necesidad de que te motiven, ser automotivado, locus de control interno. Eso significa en psicología, oye, ven acá, yo no necesito que alguien me haga la vida, yo puedo escribir mi vida, puedo escribir mi destino, como por ejemplo cuando tú empezaste como periodista, tú venías de Herrera, eso no te quitaron los ideales por el hecho de venir del interior, tú tenías una meta, eso significa automotivación. Y también resolución de problemas, porque algo que yo siento hoy día y que también implica que hay situaciones de salud mental en los muchachos que hay que atender, es que quieren ser perfectos. La perfección solamente la tiene Dios. Entonces, yo sí creo que hay que explicarles que la perfección implica esa lucha diaria por entender cuáles son tus debilidades y tratar de superarlas. Mira, Roxana, para el presidente Cortizo la educación es una estrella. Él la ha definido así. Esa estrella, hay los elementos y las condiciones para ponerla a brillar o pudiera apagarse en el camino. ¿Qué piensa usted con la experiencia que tiene en este tema de educación y a través de la historia con los intentos que se han hecho, pero no ha habido manera? Bueno, primero que todo, yo siento que lo que dice el presidente Cortizo es acertado por una razón. Ya nos lo ha dicho todo el mundo. El año pasado perdimos 14 puestos en el índice mundial de competitividad y básicamente porque los usuales pilares que utilizamos para posicionarnos, infraestructura, macroeconomía estable, inversión, etcétera, eso no es suficiente. Necesitamos personas capaces, personas que puedan innovar, personas que puedan inventar, personas que puedan cambiar lo que estamos viendo hoy día. Y eso no está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es a través del capital humano. No puede ser que el subsidio que estamos dando sea equivalente a lo que recibimos del canal anualmente. El canal no puede ser los ingresos del canal para subsidiar. Entonces, eso implica que sí hay que invertir en educación. 2, que sí tiene que haber un compromiso de todos los actores. Y eso implica desde padres de familia, por supuesto, toda la sociedad, los propios estudiantes,
los educadores, los padres de familia. Todos tenemos que comprometernos porque definitivamente el futuro del país se va a decidir en las aulas de clase. Y yo sí tengo mucha esperanza por el Compromiso Nacional por la Educación, por el hecho que se creó la Ley 59 de noviembre de 2018, que crea el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso, en donde estamos representados 9 sectores que estamos trabajando para ellos. Se identificaron 5 metas muy importantes: sistemas de información, descentralización fundamental para que el sistema funcione, porque tenemos una administración que era diseñada para 100.000 estudiantes y hoy hay casi 900.000. Wow. Entonces, por eso obvio no va a funcionar, es tener un motor de Volkswagen para realmente la empresa más grande o el emprendimiento más grande del país. Estamos hablando más de 60.000 empleados, colaboradores en el sistema entre profesores y administrativos. Por el otro lado, muy importante, un sistema de salud física, mental y social e incluso ocupacional para los educadores. Eso es fundamental, y toda la comunidad educativa, y eso va concatenado al programa Cero Hambre. También la cualificación docente, que no significa que los vamos a medir si son buenos o son malos, sino darle las herramientas para que puedan trabajar en el aula y tener impacto en los aprendizajes de los niños. La capacitación hoy día de los educadores no ayuda a que todas esas lagunas que vienen desde la universidad puedan ser solventadas. Y eso tiene impacto en los aprendizajes. No pueden seguir dándose estas capacitaciones masivas que dejan a todos insatisfechos. Y por último, fundamental, lograr que se universalice la trayectoria escolar en 14 años, porque eso va a ser seguro la herramienta que nos permita que esos 450.000 niños de 0 a 17, jóvenes también, de 0 a 17 años, que son pobres multidimensionales, puedan superar sus condiciones, que eso es un reto inmenso que tenemos como país. Entonces, concluyendo lo que me preguntaste, no solamente debe ser la estrella del señor Cortizo, nuestro presidente, sino de la de todos los panameños, si queremos un país diferente. Bueno, y ayer me decía con suma preocupación el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá que si comparamos los estudiantes de hace 20, 30 años que intentaban ingresar a la Universidad Tecnológica con los estudiantes de hoy día que intentan ingresar a la Universidad Tecnológica, los de hace 20, 30 años estaban mucho más preparados que los que hoy día. Sí, y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones en el entorno totalmente disruptivas. Primero, Panamá tiene que entender que no es un país en vías de desarrollo. Nosotros tenemos que actuar como país de primer mundo, porque nuestras responsabilidades son de primer mundo. Los retos del canal son enormes. Tiene retos de sostenibilidad, de institucionalidad, de crecimiento, la sostenibilidad de crecimiento y de competitividad. Eso pasa por el capital humano. No podemos seguir pensando que la operación tradicional va a ser la que nos va a dar la respuesta. Tenemos que pensar fuera de la caja y el componente humano es fundamental. Entonces, eso que comentó el rector también lo están experimentando otros sectores y el propio administrador del canal lo ha dicho públicamente, que hay una gran cantidad de solicitudes y al final muy pocos pasan el filtro. ¿Y eso qué significa? El canal va a terminar funcionando con o sin los panameños, porque es una obligación. Sí, porque no el hecho de ser panameño es el que te da el crédito para ocupar un cargo, téngalo claro. Lo que se necesita no es que sea panameño, es que sea un profesional. Así es, y que tenga el perfil ético y moral para ocupar el puesto, porque otro de los grandes problemas, y ha habido muchos debates acá en Panamá, que se supone que los grandes, las grandes excepciones de personas que han estado en cargo público tienen muchos títulos universitarios. Yo siempre digo, perdón, no nos confundamos, pueden estar instruidos, eso no significa que estén formados, porque la formación también habla de la dimensión ética y moral de las personas. Entonces necesitamos gente ética y moral que esté en los lugares correctos para tener un país diferente. Muchas gracias, Aníbal Roxana. 7:42 minutos, un interesante tema, este tema de la educación.